6:23 avanzamos en esta emisión de noticias y seguimos con información de Bogotá porque analizamos los resultados de la más reciente encuesta de Bogotá, cómo vamos. Además de la inseguridad y la movilidad, hay otro tema que aqueja a los ciudadanos y es la economía. Miren ustedes estos gráficos, el 38% de los encuestados se considera pobre, el 46% dice que los ingresos en su hogar no le alcanzan y el 19% mencionó que mejoró su situación económica. Vamos a pasar la página rápidamente, seguimos en esta encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? Porque en cuanto a la situación laboral, el 42% perdió el empleo por la pandemia y el 64% aún no logra recuperarlo. Miren ustedes, aquí están las gráficas. Sin duda son decenas las familias que aún no se recuperan de este impacto que ha generado la pandemia. Muchos viven del rebusque. Por la pandemia, Bogotá perdió 1.1 millones de empleos. De esos ya recuperamos 900.000 al cierre de diciembre del año pasado y esperamos en el primer semestre de este año cerrar completamente esa pérdida, recuperar el 1.100.000 que perdimos. De oportunidades, esa es la triste radiografía de hoy en Bogotá después de la pandemia. Miren, justamente hasta ahora saludamos a Felipe Mariño, él es el director de Bogotá. ¿Cómo vamos, Felipe? Gracias por estar con nosotros y quiero preguntarle de una vez, en general, ¿cuál es la situación actual de los capitalinos y si estas cifras que ustedes revelan son una percepción o son realidad? Es decir, ¿los capitalinos se sienten pobres y realmente están pobres? ¿Qué es lo que está pasando? Hola Maritza, buenos días. Muchas gracias por la invitación, a Juan Eduardo también. Pues efectivamente acá tenemos una situación de percepción que es bastante importante. Yo creo que el mensaje más importante no es tratar de establecer como esta diferencia o esta dicotomía entre la percepción y la realidad. Lo importante en términos de política pública y al final donde se ve el impacto de un programa exitoso en términos de cualquiera, ya sea de empleo, de economía, es que las personas efectivamente se sientan mejor, que sientan que su calidad de vida haya mejorado. Entonces, más allá de lo que podamos ver con las cifras de empleo que han estado, digamos que se redujeron, por lo menos el empleo se redujo en cifras oficiales, en cifras objetivas, la percepción sigue bastante deteriorada frente al empleo. Felipe, buenos días. ¿Qué tan numerosas son las familias en las zonas más afectadas por el desempleo? Pues según nuestra encuesta, acá hubo un mejoramiento en términos de cuando les preguntamos a las personas si perdieron el empleo a causa de la pandemia o durante el último año, pasamos del 46% de las personas que habían perdido el empleo al 42%. Esto se vio mayormente reflejado en los niveles socioeconómicos bajos, que pasaron del 56% al 50%. Entonces, nuestra muestra es de 3.678 personas y más o menos está distribuido según la demografía de la ciudad. Entonces podemos decir que tenemos gran parte, o por lo menos una muestra interesante en los niveles socioeconómicos bajos, donde hubo una reducción de esa pérdida del empleo del último año. Entonces acá tenemos que analizarlo desde los diferentes puntos de vista. Felipe, digamos que esta situación del desempleo, por supuesto, es un poco fruto de todo el tema de la pandemia, pero ahora nos estamos encontrando con otra realidad y es la inflación, los precios altos de la canasta familiar. ¿Cómo se ve reflejado eso en la encuesta que ustedes hacen? Efectivamente, digamos que las variables macroeconómicas que no solamente están golpeando a la ciudad, sino a todo el país, afectan por lo menos la autopercepción de pobreza. En Bogotá, según nuestra encuesta, Mi Voz, Mi Ciudad de Bogotá, ¿cómo vamos? Pasamos de 43% de personas que se consideraban pobres al 38%. Entonces, si bien vemos que sigue siendo un número importante, hubo una reducción con respecto a la medición que habíamos hecho en agosto a noviembre. Entonces, ese tipo de cosas lo que contribuye es a esa percepción de pobreza, que independientemente, o por lo menos en esta encuesta, de lo que está pasando en términos macroeconómicos, hay como o se mejoró en ese sentido en la autopercepción de pobreza. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por la invitación.